Movimiento en L, episodio 46. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en L, un espacio dedicado a ti, estimado docente de español como lengua extranjera, que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante tu propio micronegocio online de enseñanza en L. ¿Qué mejor fecha para hacer balance de cómo ha ido mi primer año como profesor de español online que a principios de este año 2019? Si todavía no has reflexionado ni has hecho balance de cómo te ha ido el año, te invito a que lo hagas conmigo en este podcast, en el que te voy a mostrar un amplio análisis de cómo solo en un año ya he logrado facturar la cantidad necesaria para poder vivir exclusivamente de mi negocio de enseñanza online. Mi objetivo no es otro que invitarte a reflexionar conmigo, mostrándote cómo durante este año he ido creando nuevos servicios, infoproductos, clases de español, junto con mis aciertos y errores, para convertirlos en breves pero sinceras lecciones de cómo tú mismo puedes aplicarlas este 2019 y decir al mundo de una vez que eres profesor de español y que vives de tu propio micronegocio de enseñanza online. Primero de todo, supongo que cuando escuchéis este podcast ya estaremos en 2019, así que feliz año nuevo. Os pido disculpas por el estado de mi voz, porque bueno, ya se sabe que en estas fechas se cometen ciertos excesos y bueno, estoy un poco resfriado, tengo un poco de mocos, tengo la garganta un poco saturada y tengo la voz un poco ronca, así que os pido disculpas por mi voz y por el estado de toda esta grabación, que también la estoy ahora mismo realizando en Barcelona, en casa de mis padres, y intentaré pues que no haya mucho ruido y se grabe tal y como grabo en Sarajevo. También os pido un poco de disculpas porque en teoría este podcast sería el podcast con el cual yo iba a cerrar el año 2018 haciendo una reflexión, haciendo un balance de cómo había ido todo y por ciertos cuestiones del destino, que no son otras que tomarse unas vacaciones, visitar a tus padres y volver a tu país, pues bueno, ya sabéis que tiempo siempre pues acaba faltando y acaba alterando toda esta rutina y por estas cuestiones pues no pude publicar este podcast cuando tocaba, que era ese jueves 27 y supongo que lo escucharéis pues ya en enero, a principios de enero, lo cual yo también pues considero que es una buena fecha para hacer un poco de reflexión y un poco de balance y espero que este podcast siga siendo igual de útil para vosotros. Vayamos ahora al trapo, vayamos al contenido de este podcast, que vamos, si antes era el podcast que iba a cerrar, pues ahora se va a convertir en el podcast que va a abrir este nuevo mes de enero y también este nuevo año 2019. Y qué mejor forma de hacerlo que haciendo un balance de cómo me ha ido mi primer año a tiempo completo como profesor de español y emprendedor digital dentro del marco y dentro del campo del español como lengua extranjera. Y hay que ver cuando uno echa el vistazo atrás la cantidad de cosas que ha hecho en un año o que al menos se puede hacer. Si eres uno de estos profesores que cree que no tiene tiempo para nada, que las clases le absorben todo, que no puede lanzar ningún infoproducto, al menos un infoproducto al año, pues escucha atentamente este podcast porque te vas a dar cuenta de que en un solo año, en estos 360 y pico días, que nunca me acuerdo si son 364, 65, pues te vas a dar cuenta de que se puede hacer muchísimas cosas y este podcast es un ejemplo de ello. Por lo tanto, estimado oyente, estimado profesor de español online, espero que con este podcast te pueda invitar a reflexionar o al menos de hacer la reflexión una nueva actividad en tu tarea docente, no solo para mejorar en tus clases, sino también pues para mejorar, para ver con perspectiva, para luego pues poner en la mejor posición posible los futuros ladrillos de tu edificación, de tu negocio online y espero que todo esto pues te sirva como una guía y si bien no te estoy pidiendo que me copies, porque ya sabemos que cada uno está en su momento de su vida y en su momento de su negocio, y muchos de estos recursos e ideas que vayas a escuchar quizá no te sirvan, sí que espero pues que al menos te inspiren a que reflexiones, sobre todo en estas fechas, a finales de año, a principios del año siguiente, de cómo ha ido todo este año, dónde estabas antes y dónde estás ahora.
Por lo tanto, el podcast de hoy va de objetivos estrellas. Si no sabe qué son los objetivos estrellas, son estos objetivos que te marcas al inicio de cada año y que son estos objetivos que sabes que una vez que los cumplas, pues van a significar una mejora notable en tu negocio, en tu tarea como profesor, y que son imprescindibles para crecer. Y que son los primeros que vas a tener que cumplir o que realizar, y son aquellos que, tras finalizar el año, cuando tengas que echar la vista atrás, te des cuenta de que has mejorado gracias a que cumpliste al menos con alguno de estos objetivos estrella. Así que vayamos con los primeros objetivos estrellas, vayamos con la primera sección de lo que yo llamo objetivos maduros o objetivos asimilados. Si todavía no lo has hecho, te pido que eches un vistazo a un artículo en el balance que hice en 2017, en una situación en mi vida en la cual todavía estaba viviendo en Francia. Me había ido a un pequeño pueblo de Francia, cerca de París, para romper, pues digamos, con toda esta vida del típico profesor presencial que había estado trabajando en academias. Me acuerdo que venía de haber tomado la coordinación académica de un centro y estaba completamente agotado, y pues decidí de una vez por todas lanzarme a la enseñanza online con mi propio negocio. Y en ese artículo pues puedes ver más o menos aquellos objetivos que ya tenía en mente, en los cuales ya estaba trabajando y que durante este 2018 he decidido pues madurar y finalmente asentar. El primero de todos ha sido el de vivir en Sarajevo, de volver a Sarajevo, por una cuestión bastante sencilla, y es que si has leído mi libro o has leído mis artículos sabrás lo que son los amplificadores. Los amplificadores son una serie de acciones, de motivos que puedes poner o puedes llevar a cabo de una forma bastante sencilla y que pueden significar acelerar tu negocio de una forma brutal hacia esa facturación mínima viable que todos necesitamos para decir que somos profesores de español online y que vivimos de nuestro negocio, al menos de forma autónoma. Y es que Sarajevo es una capital pues pequeñita, bastante barata, y a mí pues me sirvió, una vez que ya empecé a arrancarlo en Francia, decidir ir allí, volver otra vez y decidir pues alcanzar esta facturación mínima viable que estaba al alcance, que en Sarajevo pues se encuentra en los 500-600 euros, que es una cifra bastante alcanzable. Y una vez que estuve allí, ya en el tercer mes, sobre todo creo que fue en marzo, pues ya pude decir que ya era profesor online y que ya podía vivir de esto. El segundo lugar, estos objetivos asimilados que ya tenía en mente en 2017, antes de terminarlo, fue el de simplificar y optimizar las redes sociales. En aquel entonces sabía que el hecho de introducirme en un negocio iba a ser necesario pues la ampliación, la expansión, y que esto pues me iba a llevar a ciertas desproporciones en mi negocio y que uno iban a ser las redes sociales. En aquel entonces creo que manejaba 4 o 5 redes sociales y decidí pues cerrar, simplificar y reestructurar las necesarias, de tal forma que en primer lugar cerré mi perfil de LinkedIn. Sé que algunos os estáis echando la mano a la cabeza y cómo es posible que LinkedIn no te funcione. Sí que funcionaba, pero no funcionaba tan bien como otras redes sociales, como por ejemplo mi página de Facebook, en la cual ya había pues agrupado, creo que era en aquel entonces unos 400 suscriptores o algo así, era una cifra cercana, y sabía que ahí era donde tenía que poner toda la carne en el asador y donde pues me tenía que focalizar, ya que allí la audiencia ya estaba pues reunida y estaba concentrada. En tercer lugar, hice un tanteo con Twitter. Primero borré la cuenta y finalmente me di cuenta de que me resultaba útil volver a abrirla y no utilizarla, no estructurarla del mismo modo que utilizaba Facebook, sino que utilizar Twitter pues como una forma de conectar con ciertas personalidades, con ciertos individuos, colegas de profesión, de una forma personal, uno a uno, es decir, no en el sentido de crear una comunidad, sino de estar en contacto pues con todos estos profesores que ya se estaban moviendo o que al menos se estaban moviendo en una orientación que a mí pues me resultaba muy interesante para mi negocio. Y finalmente mi cuenta de YouTube, pues decidí que YouTube ya había hecho mis pinitos, había hecho algunos vídeos, era un canal de contenidos que exigía demasiado para mantenerlo
con un blog y sobre todo pues para luego mantenerlo con de lo que te hablé más tarde, que es este podcast, es Movimiento en L, es este nuevo canal de contenidos, y decidí pues digamos cerrar la producción de vídeos totalmente y reconvertirlo en un canal de difusión más alineado con estos podcasts, a pesar del inevitable canibalismo que luego pues te contaré qué es. En tercer lugar, del mismo modo que reestructuré las redes sociales, también decidí hacer lo mismo con el blog. Ten en cuenta, estimado oyente, que toda esta reestructuración, todo este cierre de canales parte en una misma dirección, que si todavía no lo has hecho, te pido que lo hagas ya mismo, incluso antes de lanzarte con tu propio negocio, que es ganar foco. A partir de muchos emails que he recibido y sobre todo muchas consultorías, me he dado cuenta de que un enemigo mortífero de muchos negocios online son profesores que pierden el foco, que tienen demasiados canales de contenido, que tienen demasiadas redes sociales, que tienen un blog que está mal diseñado, y el objetivo que tenemos que tener en este sentido es simplemente pues focalizarnos en aquellas cosas que sí que funcionan o en aquellas cosas que son primordiales y dejar de lado aquellas que no son tan importantes e incluso pues cerrarlas, apartarlas o incluso también destruirlas y evitar pues que perdamos este foco, que es a lo que nosotros pues nos va a hacer crecer como docentes y como emprendedores digitales. Y en esta misma línea pues también hice lo mismo con el blog, y es que el blog ya había pues virado hacia otro mundillo. Te recuerdo que con movimiento.com en un principio era un blog de autosuperación, de todo este mundillo, y poco a poco, a partir pues digamos del feedback que me fue dando mis lectores en los 2 años, me di cuenta de que lo que le interesaba era eran actividades, eran reflexiones sobre la enseñanza, era formación, era toda esta cosita en la cual yo había trabajado durante 6-8 años y que simplemente pues era lo que más tráfico llevaba, y sobre todo a partir de una encuesta que lancé a principios creo del 2018 pues me di cuenta de que estos artículos de autosuperación y de lifestyle y todo esto pues no interesaban para nada y interesaba más lo otro. Y ahí es cuando abrí los ojos, dejé mi ego al lado y dije, ¿sabes qué, Sergio? Vas a empezar a producir contenido para esta audiencia, que es lo que realmente le interesa, que es esta formación, son estas clases de L, ¿no? Y consecuencia de todo ello, pues es que no solamente generé muchísimo más tráfico, empecé a superar los 200 lectores diarios, sino que también empecé a cobrar por artículos de blog, que era una cosa que yo no tenía ni pensada, que era monetizar el blog. Contactó conmigo una universidad y luego una empresa prestigiosa de España que relacionada con la formación en L, y decidieron pues pagarme por la publicación de unos artículos, dinero con el cual pues a mí, aunque parezca tontería, fue un buen pellizco y me permitió vivir al menos un mes sin tener que trabajar en Sarajevo. Dicho todo esto, vamos a la segunda sección, que la segunda sección son ya una serie de objetivos estrella que ya no tenía pensado en 2017, o sí que había, digamos, empezado, o lo tenías en mente, pero todavía no había trabajado en ello. Eran simplemente los objetivos estrella que quería cumplir en 2018 y tenía que arrancarlos desde el principio y terminarlos, incumplirlos durante el año pasado. Y en estos objetivos yo me propuse dos líneas de negocio. La primera, que era la de formación de profesores, que es la que estás escuchando en este podcast, que era pues todo tipo de formación en L y también formación en la enseñanza online, que es en la que yo me iba a formar durante este año, y otra segunda vertiente, pues que digamos o línea de negocio, que era la enseñanza del español a alumnos extranjeros que querían aprender pues español dentro de niveles iniciales. Como ya teníamos, digamos, una lista de suscriptores amplia con movimiento.com en mi blog, pues decidí pues poner la carne en el asador, es decir, dedicar quizá el 80% a la primera línea de negocio, es decir, a la formación de profesores, y luego con el tiempo restante pues ir empezando arrancando algunas cosillas en cuanto a clases de español que me iban a dar por supuesto, cierto pellizco económico, ciertos beneficios, pero en lo cual no se iba a convertir en el punto central de mi negocio. Entonces vamos a hablar de esta primera línea, primero de estos objetivos en esta formación de profesores, en lo cual yo tuve 2 líneas, tuve 2 focos que fueron, primero, ganar visibilidad y autoridad en mi marca personal, es decir, generar más tráfico, gente que pues cayese más en mi blog, gente que me escuchase más en el podcast, gente que se suscribiera todavía más a mi lista, y fidelizarlos, es decir, ir, digamos, generando un rapport,
un engagement que se llaman, para que poco a poco ir convirtiendo a estos pues suscriptores o a estos seguidores pues en futuros clientes, ¿no? Y aquí pues marcaba mi segundo foco, que era empezar a crear productos y servicios monetizables que no había hecho hasta ahora, que simplemente había estado pues regalando artículos de blog, vídeos gratuitos, materiales totalmente gratis y que no había estado cobrando hasta este entonces para nada. Y el primero de estos servicios pues fue el servicio de las sesiones de consultoría online para profesores. Esto fue un servicio que nació a partir, digamos, de la sobresaturación de emails y de comentarios en algunos pues artículos estrella que estaba recibiendo en cuanto a: oye Sergio, ¿cuál es la mejor formación? Oye Sergio, que me quiero vivir a este país, ¿qué necesito hacer para encontrar trabajo? Oye Sergio, la planificación, ¿cómo puedo planificar esta clase? ¿No? Y poco a poco me di cuenta que me estaba saturando y que necesitaba pues poner ahí un límite, y por esa razón pues creé estas sesiones de consultoría online, que además pues de crear una nueva fuente de ingresos también me permitió pues ofrecer, entre comillas, una respuesta, un servicio mucho más personalizado a cada uno de estos profesores, que en lugar pues digamos de enviar emails masivamente o de comentar rápidamente en 3-4 líneas en mi blog. Ahora bien, también es cierto que esto también implicó ciertas partes negativas, y era que pues cerré un gran número de interacciones de cara al futuro, de personas que pues podrían ser convertidas en futuros clientes, aunque no por ello pues a mí me arrepiento, porque digamos que también gané mucho tiempo libre, y al final también pues a nivel personal pues sentí que el servicio que sí que estaba ofreciendo ya estaba mucho más adecuado a necesidades individuales de estos clientes, que no cuando pues tenía que responderos de forma masiva y generalizada. El segundo objetivo estrella que tenía ya en la cabeza en 2017, y que surgió después de haber hecho unos cuantos pinitos con el podcast de Francisco Martínez de Faro de Lenguas, pues era crear mi propio canal de podcasting. Me di cuenta que el blog, al menos el avance del blog, ya era muy lento, y que necesitaba, digamos, crear un canal de contenidos que me ofreciese pues una fidelización, una cercanía, una proximidad mucho mayor con mis, en este caso con mis oyentes, con mi público, mi audiencia, que no el simple hecho de leer de forma fría o de forma, digamos, muy objetiva un artículo de un blog, ¿no? Y entonces pensé que después también de esta experiencia fallida como youtuber, en el cual tenía que dedicar muchísimo tiempo a grabar vídeos, pues el podcast me facilitaba una creación de un contenido con mucha mayor facilidad y sobre todo con mucha mayor cercanía. Y fue así como nació el podcast que estás ahora mismo escuchando, que es Movimiento en L, que bueno, me permitió ganar mucha mayor visibilidad. Acabo el año creo que son con 250 oyentes, que no está nada mal. Además de que me he dado cuenta de que he creado una comunidad que no son vasos comunicantes, es decir, tengo una comunidad que son lectores de blog y tengo otra comunidad que son solamente oyentes de podcast, y especialmente he llegado a un mercado que nunca había llegado con el blog, que ha sido el mercado americano, los Estados Unidos, de los cuales me atrevo a decir, estoy mirando las estadísticas ahora de mi canal de podcasting, y más de la mitad de mis oyentes son de Estados Unidos, por ciertas causas que si me has escuchado en mis podcasts te darás cuenta de que el podcasting es, digamos, un canal de contenidos que está pues en una etapa ya de maduración, o al menos nos sacan 5 o 6 años en el futuro los americanos en cuanto a qué es el podcast y en cuanto a lo que actualmente se está produciendo allí en tierra americana. Además, el podcast también me ha servido, entre otras muchas cosas, también para llevar a cabo este objetivo de fidelización, ¿no? De networking, con entrevistas, también participando en debates, en tertulias online, que las he llevado al podcast, ¿no? Y me ha servido pues para ir trazando mucha y para ir conociendo a muchos profesionales a los cuales no hubiese llegado con un blog simplemente, y que pues me va a permitir, como ya te contaré en el futuro, en este 2019, futuros proyectos que van a nacer dentro de poquito. El primero creo que viene en enero, y dentro de poquito pues también viene otro en mayo. Y claro, ¿no? Me estarás contando, oye, y el podcast, bueno, yo tendría que grabar un podcast sobre podcast, porque la verdad es que el impacto de este canal ha sido enorme. Y ha sido tan enorme
que, pues bueno, te estoy dando un resumen bastante sencillo de los principales puntos de lo que ha significado incluir el podcast como canal de contenidos en mi negocio. Y es que además también el podcast pues ha significado retroalimentar o al menos reciclar y crear un negocio simbiótico, o al menos aportar a esta simbiosis, en el sentido de que a mí el podcast pues me ha permitido reciclar viejos artículos, convertirlos en podcast para llegar a esta nueva audiencia que antes te he comentado, y también pues a nivel de YouTube también me ha permitido poner ahí los podcasts, aun sabiendo que iban a ver y hay muy pocas visualizaciones del podcast en YouTube, pero al menos también llegar a ese público que solamente se mueve en ese canal de contenidos. Y hablando de errores, el podcast no todo es oro, no todo es cantar, sino que también pues existe una serie de prejuicios que me ha llevado el podcast. Y el primero, pues como te puedes imaginar, que arrancar un canal de contenidos nuevo, siendo además el podcasting, que es un canal de contenidos que todavía no se entiende, al menos en España, y creo que todavía menos, o al menos estamos en el mismo nivel en Latinoamérica, pues es un esfuerzo enorme, brutal, arrancar un nuevo canal de contenidos. Pero bueno, una vez que está arrancado y yo estoy muy feliz ya a final de año, pues la verdad es que ya va todo más fluido y todo parece que empieza a encajar. Y del mismo modo también te digo que el podcast ha sufrido, o al menos publicarlo dentro de este reciclaje me ha hecho pues sufrir de cierto canibalismo, en el sentido de que, por ejemplo, los usuarios de YouTube que me escuchen en YouTube pues ya no me escuchan en mi canal de podcasting, y esto hace, por ejemplo, que esta audiencia pues de YouTube se esté comiendo a la audiencia del podcast, o viceversa, algo que a mí, por ejemplo, pues tampoco es que me importe mucho, porque como ya he dicho, al menos en estos momentos el canal de YouTube es algo que es terciario o incluso inexistente en mi negocio, aunque también es cierto que si bien de cara en el futuro pues igual a mí me apetece hacer algo, pues voy a tener ciertas dificultades a la hora de reactivar este canal de contenidos basado en vídeo. El tercer objetivo estrella que tenía en mente, y solamente tenía en mente, era la publicación de al menos un ebook. Quería irrumpir en el mundo de los ebooks, en el mundo de los libros electrónicos, quería irrumpir en Amazon, quería probar esta experiencia de cómo era escribir un libro y publicarlo, y sabía que no iba a costar, al menos no mucho, escribirlo, porque en el fondo escribir un libro, y ahora esto te lo digo después de la experiencia, no va muy allá o no es muy diferente del de escribir un artículo. Eso sí, un libro, por ejemplo, de 150 páginas, pues bueno, te puedes asegurar que son unos 10 articulitos de unas 2000 palabras, que en el fondo, pues bueno, es sentarse un día delante del ordenador, un mes, y ponerse a escribir un poquito, al menos un par de horitas cada día, y al final ya te digo yo que acabas teniendo un libro. Y eso sí, luego viene esa dificultad añadida de cómo se maqueta todo en formato ebook, de cómo se publica, de la portada, de que todo lo que dentro de los márgenes igual, que en el fondo, como te he dicho, pues ha sido una experiencia muy gratificante, aunque te tengo que admitir que mi incursión en el mundo de los ebooks ha sido más negativa que satisfactoria. Sí es cierto que he aprendido pues a publicar el ebook, cómo se publica, he generado una fuente de ingresos nueva en un nicho que se encuentra casi vacío. Tengo 2 ebooks, uno que digamos que está relacionado, se llama Cómo lanzar tu negocio como profesor de español online, que es un ebook de emprendedurismo dentro de, como puede ser este podcast, para profesores de español que en estos momentos estén pensando pues en lanzar su negocio online. Y luego tengo un lead magnet que quería pues actualizarlo, y que es un ebook que es completamente gratuito. Pásate por comimiento.com y lo único que vas a necesitar es suscribirte, descargarte el libro que se llama Cómo generar fuentes de ingresos como profesor de idiomas online, en el cual te ofrezco 10 alternativas más allá de tus clases online para generar dinero. Algunas de ellas las he utilizado personalmente y te digo que funcionan y que vas a escuchar a lo largo de este podcast. Pero volviendo al meollo de la cuestión, que me dio un poquillo, varios aspectos negativos. En primer lugar, tuve que decidir si lo vendía en Amazon o si lo vendía únicamente en mi blog, o si lo vendía en ambos lugares. Decidí venderlo en ambos lugares y me equivoqué. Me equivoqué porque ya tenía una audiencia asegurada en mi blog y no tenía a nadie en Amazon. De tal modo que cuando tú vendes algo en Amazon y nadie te conoce, pues no vendes absolutamente nada.
y sí que puedes venderlo cuando, por ejemplo, le indicas a Amazon con un servicio que tiene, que es el KDP, no sé, el KDP Select o algo así, que lo que te permite simplemente es publicar el libro de forma gratuita durante un mes, de tal forma que la gente se lo descargue gratuitamente y luego pues te vayan poniendo reseñas. Ahora bien, esa opción te obliga a que solamente lo estés vendiendo en Amazon y no puedas hacerlo en mi blog, algo que a mí pues me perjudicaba, y por eso decidí erróneamente ponerlo en 2 lugares cuando la opción correcta hubiese sido simplemente venderlo a través de mi blog. Una experiencia de la cual ya he aprendido. Y en segundo lugar, también hablando de promoción, un libro si no lo promocionas no se vende. Y sí, he logrado vender más de 30 copias, pero son copias que se han movido únicamente en los suscriptores de mi blog y creo que algún que otro externo. ¿Por qué? Por una simple cuestión, y es que por mi nula estrategia de promoción no promocioné el libro, más allá de un guest post que te recomiendo, que está en el blog de unidiomacadavez.com, que es una mega guía de cómo puedes lanzar tu negocio, que a partir de ahí sí conseguí algunas ventas, pero más allí ni pagué por Facebook Ads, ni pagué por los servicios de Google, ni absolutamente nada, y por supuesto pues esto puedes imaginar que el libro no se movió más allá de los suscriptores de mi blog. Y ahora sí me estás diciendo, guau, esto es perfecto, has vendido más de 30 copias, al menos tienes 30 reseñas. Bueno, las reseñas es un elemento clave a la hora de vender ebooks. Es decir, que muchos escritores lo que hacen es dar gratis su ebook a cambio de que luego el lector pues les escriba una reseña y quede pues que aparezca online. ¿Cuál ha sido el problema aquí? Que de los 30 ebooks que he vendido, pues simplemente tengo, creo son 3 o 4 reseñas únicamente. Es decir, que la gente ha leído, al menos lo ha comprado, pero la gente luego no ha participado en esta retroalimentación, que es lo que luego me va a permitir seguir vendiendo más ebooks. Y vayamos ahora con el cuarto objetivo, este cuarto objetivo que ha sido sin lugar a dudas mi objetivo estrella y que no me ha defraudado en absoluto, que ha sido mi curso de Planifica paso a paso una clase de español online. Un curso online que monté en Moodle y que estaba destinado pues a ayudar a profesores de español que en este momento pues tuviesen un negocio online a planificar de una forma muy extensa en la cual tocaba todos los puntos, todas las cuestiones que había ido acumulando durante todo mi formación como profesor de español online, de español también presencial, que había también llevado a cabo durante estos 8 años en mis clases, tanto presenciales como online, pues lo había convertido en un formato curso empaquetado y trataba todo este tipo de cuestiones. Y más allá de empaquetarlo en formato curso, en el cual ya tenía cierta experiencia, no tenía experiencia en empaquetarlo en formato online y aún menos empaquetarlo en una plataforma como era Moodle. Moodle la verdad es que era bastante sencillo de instalar. Aún tengo que seguir aprendiendo muchísimo porque la curva de aprendizaje es muy alta, se pueden hacer muchísimas cosas con Moodle. Además también este curso me permitió llevar a cabo mi primer webinar en directo, que fue también un éxito. También conseguí, digamos, potenciar esta fidelización porque este curso incluía sesiones de consultoría que a mí me sirvieron después, más tarde, y aquí os lo digo si me estáis escuchando, si lanzáis un infoproducto, luego incluir un servicio adjunto. ¿Por qué? Porque es clave para potenciar la fidelización. El hecho de que luego tras una formación, tras los vídeos, tras el texto, tras el formato que vosotros queréis impartir en vuestra formación, incluís una sesión cara a cara con vosotros, con vuestros alumnos y con el profesor, es esencial para pues crear estos nexos de unión, estos nexos de fidelización que te van a permitir pues potenciar el valor del curso y al mismo lado también extraer feedback en primera persona que más tarde te va a permitir mejorarlo. Eso sí, crear un curso online no ha sido cantar, coser y cantar que se dice en español, sino que también pues me ha llevado a una serie de problemas. En primer lugar, fue mi primer curso, yo quería crear un curso, digamos, mejorable, pero funcional, que sirviese al menos en esta primera edición pues para formar lo mejor posible en cuanto a planificación a estos profesores, pero en realidad lo hice con unas herramientas tecnológicas muy deficientes, con una cámara que no tenía audio, por lo tanto tenía que grabar el vídeo, luego tenía que grabar aparte el audio, tenía que editarlo en un ordenador que estaba pues bastante fastidiadito, ¿no? Y en resumen pues digamos que para subir un par de vídeos de 10 minutos pues igual tenía que dejar 2 horas puesto el ordenador a editar, o sea 2 días, perdona, para editarlo, para que luego pues se grabase, para luego subirlo a Vimeo, y en verdad que ahí sí que perdí muchísimo tiempo.
Y además otro de los errores, o algo menos otro de los que llamo yo inconvenientes de este objetivo estrella, pues fue el de tener nula experiencia de venta. ¿Qué quiero decir con esto? Tú, por ejemplo, cuando vendes un libro, un ebook de 5 euritos, es un producto, un infoproducto de gama muy baja. Es decir, es un infoproducto que lo puedes vender bastante rápido y no necesitas, o al menos no se puede comparar como por ejemplo vender un curso de 200 euros, en el cual pues ya sí que vas a necesitar un poquito más de habilidades de venta, ¿no? Algo que yo, por ejemplo, no tenía en aquel entonces. Sigo mejorando, la verdad. Estoy bastante contento con lo que estoy aprendiendo de venta. Pero sí que es cierto que si hubiese pues sabido lo que ahora sé en aquel momento, pues supongo que al menos 2 o al menos 3 ventas no se me hubiesen escapado. Y finalmente, el último objetivo, y esto es un objetivo que no tenía ni en mente, pero que surgió después, surgió de repente en diciembre, a raíz de este curso, fue crear una masterclass. Debido al éxito que tuve con el curso, pensando en cómo iba a promocionar esta segunda edición, que por cierto sale ya, se abren las plazas ya en enero, o si estás escuchando este podcast, puede que ya estén abiertas las plazas de esta segunda edición del curso, pues fue promocionar esta segunda edición ya no con un webinar en directo, sino con una masterclass en la cual cogí un par de secciones estrellas muy importantes, clave de este curso, y convertirlas en 4 o 5 vídeos de una masterclass de 1 horita y pico. En un principio, por lo tanto, el objetivo de esta masterclass no era conseguir ventas directas, pero sí que conseguí ventas directas, conseguí un pellizco de unos 200 euros, lo cual estoy bastante contento. Y lo que sí que me sirvió en esta masterclass fue conocer a una serie de clientes que o bien todavía no estaban seguros de hacerse con el curso, es decir, que era un pequeño aperitivo de a ver cómo trabajaba, de a ver cómo era mi formación y a ver qué era esto de planificar online. Y luego también conocer a unos clientes que no podían o al menos no disponían de los recursos necesarios como para hacerse con un producto de gama media como el curso de unos 200 euros, pero sí con una formación un poco menor de unos 30 euritos, y ahí conocí y extraje pues un feedback de muchísima calidad para luego pues, como ya escucharás, para estos objetivos que tengo en mente en 2019. Dicho esto, vamos ahora sí con estos objetivos de esta segunda línea de negocios, que son estas clases de español que seguramente tú ya estás totalmente acostumbrado y que son las que a ti realmente te interesan. Te recuerdo que a la hora, digamos, de poner foco, yo me focalicé en la primera y en esta apenas realicé, o al menos no dediqué mucho tiempo, más allá de establecer 2 objetivos y de cumplirlos totalmente, y una vez que los cumplí ya cerré el grifo para esta segunda línea de negocio. Entonces los objetivos que tenían era, por una parte, ganar visibilidad como profesor de e-online, es decir, que más alumnos me conocieran a través de este nicho de estudiantes de nivel inicial, y por otra parte, poder personalizar mi propia oferta de clases y cursos, es decir, ya crear, digamos, una vía, poner los primeros ladrillos de una edificación que a mí me permitiese personalizar mi marca personal, poder, digamos, tener el control de esta segunda línea de negocios que no la tenía en aquel entonces cuando empecé en las plataformas como italki. Así que el primer objetivo que me puse fue: Sergio, por favor, créate una página web. Y me la creé, se llama Learn Spanish Beginner, es una página web bastante funcional, vamos a dejarlo con este adjetivo, funcional, es muy mejorable, la creé yo mismo en un mes, que fue un largo trabajo, la verdad, pero digamos que me permitió, digamos, crear un espacio en el cual pues poner mis propios cursos, poner mis propias clases, poner mi propio precio, ¿no? Saltarme esta comisión de las plataformas gratuitas, ¿no? Y crear pues, digamos, un pequeño embudo de ventas, siguiendo una directriz muy muy básica, que es la que he utilizado durante este año. Igual la voy a cambiar el próximo año, no la sé, no lo sé todavía, pero que era la de captar estudiantes no por creación de materiales, sino por plataformas gratuitas, es decir, yo dejé activo mi canal de italki, donde pues creo que en aquel entonces había capturado unos 10 alumnos más o menos, o un poquito menos la verdad, y dejar también activo, al menos potenciar la segunda vía de captación de alumnos, que era el networking presencial, que como te debes imaginar, en Sarajevo, en esta capital pequeñita, pues era bastante sencillo, entre comillas, pues encontrar alumnos potenciales a la vuelta de la esquina, y dejé simplemente estas 2 formas de pescar alumnos, y luego dejé esta página web para trasladarlos allí
poco a poco a medida que los iba fidelizando. Es decir, que igual tomaba 5 clases en iTalk y luego decía, oye, mira, tienes clases todavía más baratas en mi página web, ¿no? Y poco a poco me los iba llevando a esta página web, del mismo modo que también hacía ya de forma mucho más directa con estos alumnos que me encontraba pues fuera de la pantalla del ordenador. Y con esta página web, como ya me estás escuchando, deduje pues que no iba a cerrar las plataformas virtuales, las plataformas gratuitas, pero que sí que me iba a expandir a otras, ¿no? Como Verbling, por ejemplo. ¿Cuál fue el problema de expandirme a Verbling? Que cuando me expandí, lo tuve que hacer creando un perfil que estaba totalmente vacío, o sea, no tenía reseñas, y claro, los precios que eran pues precios, digamos, muy atractivos con los que empecé en iTalk y con los que crecí en audiencia, pues ya, claro, ya no podían ser lo mismo, ya no podía vender, por ejemplo, mis clases a $10, ¿no? Y cuando puse allí, pues lo que estaba cobrando ahora mismo, ya no tuvo ese impacto y realmente pues no me funcionó esta expansión, pero sí que me funcionó la expansión del networking presencial. Empecé a acudir todavía a más eventos y empecé a tejer mis propias redes fuera de la pantalla del ordenador, y ahí sí que empecé a sacar pues rendimiento con varios alumnos. Y para ir terminando, ahora sí, vamos a hablar de estos objetivos estrellas del 2019, que son los que me voy a marcar para este año. Tengo que fijarlos en el calendario. Como siempre sabes que están pues sometidos a cambios constantes, ¿no? Pero espero que no cambie mucho. Y voy a seguir una doble línea, del mismo modo que seguí la línea anterior, y es que como ya he empezado a abrir sendas en el camino, ya he empezado a crear productos que funcionan, a crear servicios que funcionan, a extraer información de primera mano que está validada, pues voy a seguir, en un principio voy a focalizarme en esos productos, en esos servicios que ya sí que funcionan, creando pues por ejemplo infoproductos satélite, o creando, puliendo estas páginas web, quizá pues potenciando el podcasting, ¿no? Y luego pues reservando quizá 1 o 2 productos o servicios totalmente nuevos, un poco ya desvinculados, como puede ser de la planificación, ¿no? Pues para el próximo año, para ver qué impacto pueden tener. El primer objetivo que me marco es más networking y más miembros en mi movimiento. ¿Cómo? Pues produciendo una serie de servicios, una serie de productos, una serie de contenidos que tengan que ver más con la interacción y menos pues con la lectura objetiva, con la lectura unidireccional. Me estoy refiriendo por una parte pues al podcasting, a este podcast. Hay ciertas secciones que no me han funcionado y ciertas secciones que sí que me han funcionado. ¿Qué me han funcionado? Pues la entrevista. Voy a seguir con una entrevista al mes, ya sabéis, a uno de estos expertos en materia ENL, que pueden pues ser tanto materia L online como puede ser pues materia ENL presencial, o bien gente que esté relacionada con el emprendedurismo en negocios digitales. También voy a seguir, si me lo permiten, porque esto no lo manejo yo, seguir publicando estas tertulias de profesores, que estéis totalmente invitados y que os pido que echéis un vistazo a weareonlineteachers.com, donde os podéis apuntar y donde podéis participar, y que yo luego pues las convierto en podcast. También voy a crear al menos una sección nueva, si me lo permite, a ver cómo funciona, que va a ser una sección que sí que empecé en el canal de YouTube y que menos sí que tuvo cierto éxito, que fue la de un libro al mes sobre educación y emprendedurismo digital, en el cual pues voy a pedir un poco de feedback a los oyentes y a los lectores de mi blog sobre de qué quieren que hable, de qué tipo de libro quieren que lleve. Pues, al menos trataré uno al mes, y luego por supuesto voy a seguir con estos consejos, que son estos reciclajes de mis artículos, tanto pues de cosas prácticas como de formación, que aún tengo bastantes en mi blog. Y el otro día hice una lista y que todavía me quedan 10 o 15 por ahí que sí que merecen pues ser reconvertidos en podcast, actualizándolos y añadiendo información nueva. Más networking, ¿cómo? Pues con conferencias y webinars. Este 2019, si todavía no lo sabes, voy a participar en la conferencia de profesores online, que se celebra a finales de enero, y que ya sabéis, pues si no os habéis visto, entréis en la página web, os dejé las notas en el podcast, que voy a tratar sobre podcasting, sobre cómo podéis utilizar el podcasting pues para nutrir, para hacer crecer vuestro negocio, y que no me ha dado tiempo pues a hablar todavía en ninguno de mis podcasts sobre este tema tan fantástico como es el podcasting. En segundo lugar, todavía me lo estoy pensando, no sé si participaré en la décima edición del seminario de formación de profesores de L de Sarajevo, donde ya he participado en 3 ocasiones, y si participo pues igual participaré sobre
una materia sobre un taller online y más concretamente creo que sea sobre mi experiencia sobre la enseñanza del español online y del cual todavía no os puedo hablar porque es simplemente una idea que tengo en la cabeza. Lo que sí que tengo en la cabeza es participar en el webinario de mayo de profedl.es, en el cual voy a hablar sobre la adaptación de material presencial, es decir, el material que hemos utilizado durante toda la vida, que podéis utilizar y que podéis encontrar en los manuales en el mundo online, es decir, cómo podemos adaptar este material presencial al mundo online, a nuestras clases digitales. Y en cuarto lugar, intentaré, y esto no es seguro, voy a intentar lanzar un webinario gratuito muy breve, de unos 20-30 minutitos al mes, uno al mes, en el cual pues bueno, trataré aspectos muy concretos, o al menos esta es mi intención, tratar aspectos muy concretos de nuestra profesión como profesores y como emprendedores digitales. El segundo objetivo estrella que tengo en mente son lanzar infoproductos satélites, es decir, infoproductos que van a girar en torno a infoproductos que ya funcionan bien o servicios que ya funcionan bien. Me estoy refiriendo ni más ni menos que crear infoproductos que complementen a este curso de planificación en dos vertientes. Por una parte, productos de entrada, que son estas masterclasses que ya han funcionado y que van a ser masterclasses que voy a extraer del curso de planificación y que voy a empaquetar en un formato masterclass mucho más breve, mucho más barato para aquellos profesores pues que digamos no se puedan costear un producto de gama media como es un curso de 200 euros, o para aquellos que todavía no me conocen y quieren pues